Buenos días, jóvenes. De unos minutos empezamos. Vamos a esperar a que terminen de ingresar sus compañeros. Bueno, vamos a continuar con el tema de lo que son los desinfectantes y antisépticos. No se olviden que muchas de estas sustancias son muy dañinas y corrosivas en algún grado, entonces hay que tener mucho cuidado con la utilización, ¿no? Entonces, ayer habíamos hablado qué es un desinfectante y qué es un antiséptico. ¿Son lo mismo? ¿Es diferente? ¿Alguien que me pueda explicar o recordar lo que habíamos hablado ayer? Son diferentes, doctora. ¿Para qué sirve el desinfectante y para qué sirve el antiséptico? ¿O sobre qué se utiliza? El desinfectante para áreas y superficies y los antisépticos para la piel. Exacto. Entonces, no se olviden, desinfectantes son para las superficies. No podemos utilizar sobre las personas porque pueden producir lesiones, incluso algunos hasta pueden producir cáncer. Por eso las personas que van a utilizar esto en los hospitales, las que hacen las limpiezas, las señoras manuales, utilizan mucha protección para evitar los efectos adversos de estos desinfectantes, de estos elementos, de estas sustancias, ¿no? Y el antiséptico es lo que nosotros utilizamos sobre el paciente, sobre la persona, para obtener, obviamente, eliminar microorganismos. ¿Qué tipo de microorganismos? Pueden ser virus, bacterias, hongos y esporas de algunos de ellos, ¿no? Que esas cosas pueden quedar latentes y obviamente producir algún tipo de alteración. Entonces, ¿qué productos antisépticos conocemos? El alcohol en gel, el jabón, que tiene ciertos componentes también. Entonces, el alcohol, por ejemplo, nos va a eliminar virus, bacterias, hongos, el jabón, lo mismo, y lo que se debe utilizar es obviamente sobre las manos, las superficies, ¿no? Mientras que los desinfectantes pueden ser la lejía, que es lo que, con el nombre que le conocen en otros países, pero en nuestro país es la lavandina, otro tipo de alcoholes, cosas o sustancias que se deben utilizar sobre superficies, no se olviden los desinfectantes. Acá lo mismo, miren, es un compuesto, igual lo vamos a repasar ahorita más adelante, sulfadiazina de plata que se utiliza en las heridas, ¿no? Y esto es alcohol y obviamente acá han debido colocar agua oxigenada, por eso es que existe esa reacción sobre lo que es la sangre. Estos son los antisépticos, mientras que los desinfectantes obviamente son para superficies, ¿no? Que no sé si tal vez en la parte de cirugía les expliquen que en un hospital, por ejemplo, no puede existir las paredes que tengan esos espacios que van directamente cerrados, sino que tienen que ser redondos
para poder hacer una limpieza importante, sobre todo donde se pide que tengan que tener esas estructuras, pues es en los quirófanos, ¿no? Que necesitan hacer una limpieza porque justamente en estas uniones, en estas uniones que existen, cuando es totalmente cerrado es difícil llegar y obviamente ahí se pueden acumular estos microorganismos, ¿no? Existe una clasificación, esta clasificación que los muestro es general, acá hablan de compuestos y sus características, por ejemplo, gases que van a tener y aquí nos describe la actividad, que son esterilizantes y desinfectantes. No se olviden que cuando hablamos de esterilización implica que no va a haber ningún microorganismo en la superficie del instrumento, del material o alguna área que nosotros queramos mantener así, ¿no? Entonces, esterilizante, es decir, es muy bueno para eso y desinfectante. Luego tenemos sustancias de mercurio, el mercurio cromo, que es uno de los más conocidos, que vamos a utilizarlo como antiséptico, igual lo que habíamos visto, la sulfadiazina de plata como antiséptico. Algunas otras composiciones se pueden utilizar como desinfectantes, el cobre también como antiséptico, el zinc en algunas presentaciones. Luego tenemos estos otros que son glutaraldehído, formaldehído, que ya son desinfectantes, ¿no? Ya son para las superficies. Peróxido de hidrógeno puede ser antiséptico desinfectante. Soluciones de alcohol, dependiendo el porcentaje, puede constituirse en desinfectantes. Soluciones fenólicas, el alcohol otra vez como antiséptico y desinfectante. Combinaciones entre yodo y alcohol, el alcohol yodado es el nombre que se utiliza en el hospital, igual se utiliza como antiséptico. Después tenemos el amonio cuaternario que se utiliza como desinfectante, la clorhexidina que muchos de ustedes me imagino que en algún momento han debido utilizar porque está presente en lo que son los enjuagues bucales, ¿no? Como antiséptico. Luego tenemos los compuestos clorados que se utilizan como desinfectantes y los compuestos fenólicos también como desinfectantes. Entonces, hay otra clasificación que menciona el texto, que es de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Inorgánicos y orgánicos. Esa es la otra clasificación que les mostré, era en forma general. Entonces, acá está igual la clasificación y acá es lo que habíamos hablado, ¿no? Cómo es la acción en el caso de que estamos hablando de los desinfectantes, ¿no? Cuando es nivel alto, nivel intermedio, nivel bajo y cuáles están en ese grupo. Entonces, vamos a ver en primera instancia lo que es este grupo de alcoholes. ¿Cuáles están acá? Están el alcohol etílico o etanol, el alcohol isopropílico, ¿no? Los porcentajes 70 al 90% y 70 al 100%. ¿Cómo es que va a actuar? Eh, la característica de estos es que no actúa sobre no va a actuar sobre las esporas y no va a causar una esterilización del lugar que nosotros queramos utilizar, ¿no? Mecanismo de acción, destruye lo que es la membrana celular y va a producir desnaturalización de las proteínas del microorganismo. Actuar sobre gram positivos, gram negativos, micobacterias, importante, ¿no? Sobre el tema de la tuberculosis, hongos, virus. ¿Virus cuáles? El del VIH y la hepatitis B. Entonces, es muy importante este elemento. Las indicaciones, desinfección de superficies, piel, como muchos ahora lo estamos utilizando. Obviamente, si ustedes recuerdan y si alguna vez han hecho colocar un inyectable, siempre utilizan para hacer la limpieza del lugar donde van a hacer la inyección, si es que van a colocar una vía, lo mismo, ¿no? Y también si va a haber algún procedimiento menor. También podemos desinfectar material no crítico, como por ejemplo el manguito de... Cuando ustedes vayan a ingresar al hospital, tienen que acostumbrarse a que cuando tengan su estetoscopio, su termómetro, tengan su tensiómetro, entonces tienen que después de haber utilizado en un paciente hacer una desinfección. ¿Con qué lo pueden hacer? Pues con alcohol. ¿Cuáles son los efectos adversos? Eso ya lo han debido ustedes experimentar, es sobre todo la irritación de la piel, ¿no? Mientras más utilizamos y más es el porcentaje de alcohol, obviamente lo que tenemos en las manos es una sequedad terrible, ¿no? Y de repente, si en algún momento se utilizaría bastante, puede producir en algún caso irritación lagrimal y nasal. Hay personas que sí tienen mucha sensibilidad a esto. Mucha precaución porque es una sustancia inflamable, ¿no? Entonces, de repente, si nosotros la ponemos en contacto con el fuego, obviamente va a producir fuego. Entonces, mucho cuidado con esta sustancia. Luego tenemos lo que son los aldehídos. Dentro de estos está lo que es el formol,
el formaldehído, el ejemplo es el formol, y el glutaraldehído. Muy complicada esta sustancia. En realidad, cuando ustedes ingresen al hospital y solamente sientan ese olor que es bien penetrante, se van a dar cuenta de que están frente al formol porque es totalmente irritante, sobre todo para la mucosa nasal, la parte lagrimal, empiezan a llorar cuando uno está en contacto con el formol, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de estos dos productos? Es que son intermedios entre lo que es alcohol y ácido, ¿no? Altamente tóxicos, por eso es que se utiliza enteramente como desinfectante. La manera como van a actuar es produciendo alquilación de las proteínas y de los ácidos nucleicos de las bacterias, virus, hongos, por tanto se comporta como bacteriostático, bactericida en algunos casos y virucida, ¿no? Altamente irritante, es un producto altamente irritante, como les vuelvo a mencionar, que cuando sientan el olor, no sé si en algún momento tal vez han tenido la experiencia, es muy, muy fuerte. Ya la característica particular del formaldehído es desinfectante, es un desinfectante en presentación de líquido de alto nivel eh, y de repente si las personas lo utilizan, esto sobre todo, este elemento lo utilizan en anatomía patológica, en las áreas de quirófano, en las áreas de cirugía, porque cuando realizan en cirugía, por ejemplo, hacen la exéresis de, qué sé yo, hacen una colecistectomía y sacan la vesícula, entonces le ponen en un recipiente y tiene que ir con formol para mantenerse. Hay que tener mucho cuidado, entonces son las áreas que más la utilizan y puede ser cancerígeno si obviamente uno está mucho tiempo expuesto, ¿no? Afecciones respiratorias igual. Entonces, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para esterilizar objetos inanimados, ¿no? Metal, caucho, plástico, los equipos de hemodiálisis, preserva y fija el tejido, por tanto, es por eso que las piezas quirúrgicas que se retiren en la cirugía se las sumerge en formol para mantener hasta que se lleve al estudio de anatomía patológica y obviamente se hagan las pruebas, ¿no? Dependiendo de los tiempos, va a actuar. De repente, si nosotros en una habitación, que es lo que antes realizaban, le cerramos y le colocamos el formol, unas 6 a 12 horas, obviamente vamos a eliminar todo lo que son las bacterias. Si de repente lo dejamos entre 2 a 4 días, ya va a eliminar también lo que son las esporas. El glutaraldehído es una solución alcalina, es una acción intermedia contra las micobacterias, a diferencia de lo que es el formaldehído. Es un desinfectante también de alto nivel, dependiendo de los tiempos, 20 a 45 minutos tendría que estar lo que nosotros queremos desinfectar. ¿Qué cosa vamos a desinfectar? Lo utilizan en quirófano para los equipos de anestesia, también en las áreas donde se hacen endoscopías, también utilizan esta sustancia para la desinfección, ¿no? Si de repente dejamos más tiempo, miren, 20 a 45, 10 horas, vamos a conseguir una esterilización de esos equipos que nosotros estamos viendo. ¿Sobre qué actúa? Sobre el virus de VIH, herpes, Coxsackie, rinovirus, sobre bastantes virus, ¿no? Igual es muy tóxico y sobre todo alteración a nivel en el tracto respiratorio. Si ustedes se fijan en esta imagen, el personal que maneja este tipo de sustancias está muy protegido, ¿no? Tanto las manos, sobre todo la parte respiratoria, no está con un barbijo, está con gafas, está con un cubrecaras para evitar que exista un contacto de esta sustancia con la persona. Luego tenemos este otro grupo que son las biguanidas. Dentro de estas está la clorexidina. Igual, imagino que muchos de ustedes han debido utilizar en algún momento, ¿no? ¿Han utilizado? Esto está presente en lo que es el enjuague bucal. ¿Alguna vez han usado? Jóvenes, ¿no? Sí, doctora. Utilizan, ¿no? Porque si se han fijado, si han tenido la curiosidad, si alguna vez se han comprado enjuague bucal, dice ahí la composición y muchos tienen lo que es la clorexidina, ¿no? Vienen en diferentes presentaciones y en diferentes porcentajes. Entonces, de estas biguanidas, el representante es la clorexidina. Es un antiséptico bucal, es poco tóxico, estamos utilizando ya en la persona en una sustancia, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Actúa sobre lo que es la membrana citoplasmática y va a hacer que se precipiten las proteínas del microorganismo. ¿Sobre qué actúa? Gram positivos, gram negativos, levaduras, mohos. Sobre los virus es en forma variable. De ahí que cuando vino lo de la pandemia no se utilizó este elemento como primario, digamos, para hacer la desinfección, ¿no es cierto?, de las superficies de las manos. Por eso es que no se lo ha tomado en cuenta, porque no actúa
netamente sobre lo que son los virus. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una utilización de esto, existen porcentajes para hacer la utilización. Si utilizamos un 4% es para un lavado prequirúrgico, un 5% es cuando se va a realizar una cirugía en el campo operatorio, entre el 0,1 al 0,5% para la limpieza de las heridas. En terapia intensiva nosotros lo utilizamos mucho del 0,12 al 2%, sobre todo para el aseo bucal de los pacientes que están intubados. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está intubado en una terapia intensiva tiene mucho riesgo porque hemos roto ese mecanismo de defensa, hemos bloqueado ese mecanismo de defensa al colocar el tubo y al producirle sedación al paciente, entonces es una puerta que se abre para que exista una infección. De ahí que se hace una preconización de esto que es la neumonía cero y dentro de sus indicaciones está como una medida básica de cumplimiento es la higiene bucal con clorhexidina entre el 0,12 al 0,2% cada 6 a 8 horas, que es lo que se realiza en todas las terapias como norma, ¿no? Para evitar y obviamente otras maniobras que igual se realizan. Entonces, luego tenemos lo que son los halogenados. Estos igual los han debido conocer, compuestos de yodo y cloro. Dentro de los compuestos de cloro tenemos lo que es los hipocloritos, el de sodio y el de calcio. Eh, ¿Cuál es el mecanismo de acción? La desnaturalización de las proteínas y también van a inhibir la parte enzimática. ¿Sobre qué actúan? Bacterias, virus, esporas, hongos, protozoos. De ahí incluso actúan sobre parásitos, ¿no? De ahí que lo que es el hipoclorito de sodio, la lavandina en nuestro medio es lo que se ha ido utilizando, ¿no es cierto? Ustedes han debido utilizar seguramente en las puertas de su casa, han debido colocar algunos recipientes donde han puesto lo que es la lavandina preparada, han hecho igual alguna desinfección en algún momento. Entonces, indicaciones, desinfectantes de equipos de diálisis, cuando existe derrame de sangre, por ejemplo, donde por ahí el paciente estuviera con estas patologías, obviamente nos va a servir para eliminar esos elementos. Lo malo es que si bien hace todas estas bondades, lo malo es que es una sustancia muy corrosiva cuando está en contacto con la piel, ¿no? Entonces, y la precaución es que en algún momento existen propagandas donde les dicen que deben mezclar tal con cal. Entonces hay que tener mucho cuidado de no mezclar con alcohol o algún otro tipo de sustancias ácidas, ¿no? Si ustedes se fijan, no solamente se utiliza en el aspecto hospitalario, sino también se utiliza en el hogar para limpiar algunos objetos en el hogar, incluso para el tema de las verduras. Obviamente el porcentaje va a ser diferente, ¿no? No vamos a utilizar lo mismo para hacer estas limpiezas. Por ejemplo, cuando hablamos de frutas y verduras, son 10 gotas de cloro que se debe poner en 1 litro de agua, ¿no? O sea, es totalmente diluido para hacer este lavado de las verduras. Mientras que si ustedes se fijan, cuando se trata de utensilios, hay que utilizar como 3 cucharadas de cloro en 4 litros de agua, es igual la dilución. Platos, podemos hacer espacios, lavamanos, etcétera. Se puede hacer varias superficies también en el hogar, ¿no? Mucho cuidado que es una sustancia corrosiva, es decir, si por alguna situación la persona lograría consumir este elemento por error, porque tal vez no se han fijado, no se han percatado o no han etiquetado eso que ustedes han mezclado, entonces obviamente le puede producir serias complicaciones en lo que es la parte digestiva a la persona. Como nosotros en el hospital hacemos los cálculos. En este caso, tenemos esta fórmula que es la concentración del hipoclorito de lo que nosotros tenemos. En nuestro medio no es al 10%, es menos. Esta es una imagen que saqué del internet y cuánto queremos nosotros de calcular. Entonces, obviamente acá no hablan de porcentajes. Para las personas es de explicarles que necesitamos más medidas que ellos puedan entender, no gotas, cucharas, en algún caso hasta ml. Entonces, pero en el hospital nosotros hacemos el cálculo y colocamos qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, 0,5 puede ser para las superficies, pisos, paredes. Ya subimos un poquito, puede ser 2 o 5% para ir a otras áreas críticas, por ejemplo, en terapia intensiva. Entonces sacamos la fórmula y definimos cuánto vamos a colocar, cuántas partes de la lavandina por cuántas partes de agua, ¿no? Entonces, esa es la manera como se hace el cálculo en los hospitales. Luego tenemos lo que son los compuestos de yodo. De ahí que tenemos la tintura de yodo, la yodopovidona y los yodóforos, que son
Lo mismo que el yodo, solamente que son detergentes, es decir, que sirven para hacer un lavado. Entonces, la tintura de yodo, la acción es rápida por oxidación de componentes celulares. El espectro es este: gram positivos, gram negativos, virus, hongos, esporas. Nos sirve para hacer desinfección de piel sana, ¿no? Para eliminar lo que son bacterias y hongos, limpieza de heridas, preparación de la piel cuando vayamos a hacer un procedimiento quirúrgico o tal vez alguna punción, tal vez para hacer una punción lumbar, sacar líquido, una toracocentesis, paracentesis, tenemos que utilizar este elemento. ¿Cuáles son los efectos? Que de repente, si utilizamos bastante, va a irritar la piel, incluso hasta podría producir una quemadura química de la piel, ¿no? Entonces hay que fijarnos muy bien qué tipo de paciente es y si nosotros hemos hecho el contacto, si ha producido algún tipo de lesión. Los yodóforos igual producen una liberación lenta de yodo. El espectro es similar al de la tintura de yodo, pero además estos actúan sobre el estafilococo aureus y sobre el enterococo, ¿no? Lo mismo, la misma indicación, los efectos de dermatitis y acidosis metabólica si nosotros colocamos en heridas abiertas o sobre todo en quemaduras. Entonces no se debe utilizar esto en quemaduras. Si de repente el paciente tiene alteración tiroidea por el contenido de yodo que tiene, podríamos causar una alteración, ¿no? Gestantes y lactantes no se administra. Entonces, si ustedes se fijan, está de un color amarillo. Es este el color que tiene el yodo cuando van a utilizar en el hospital para hacer la limpieza. Y si hablamos de los yodóforos, que es más detergente, entonces esto lo utilizan en quirófano, lo tienen antes de ingresar a la conducta. Si en algún momento ingresaron a una cirugía o de repente tal vez, ojalá más en el futuro ustedes puedan volver al hospital, puedan volver a los hospitales a hacer prácticas, se van a fijar en el quirófano que existen ya los dispensadores donde tiene esto, ¿no? Este yodo que es jabonoso, así le llaman en quirófano, y es de color amarillo. Entonces, con eso es con lo que se hace la desinfección para ingresar a hacer el procedimiento quirúrgico. Luego tenemos los alofenoles, no muy conocidos. Cloroxilenol es el representante, es un desinfectante y antiséptico, menos eficaz que la clorhexidina y los iodoforos. Se utiliza sobre todo en los cosméticos para preservar el espectro de acción sobre gram positivos, gram negativos, micobacterias, eso es importante. Produce desinfección y antisepsia si nosotros lo utilizamos sobre los instrumentos, pero va a ser antiséptico si es que utilizamos sobre heridas y lesiones cutáneas, ¿no? Lo malo es que de repente si hay sangre o material orgánico de algún tipo, entonces puede ser neutralizado esta sustancia. Alteraciones dérmicas es lo que produce como efecto adverso. Luego tenemos lo que son los derivados de metales pesados, mercurio y plata. Existen otras más, zinc también, pero las que mencionan en prioridad en el texto son los mercuriales y la plata. El mercurio cromo es uno de los ejemplos. En algún momento tal vez ustedes han tenido en casa, ¿no? Es una sustancia medio rojiza que igual se las coloca en las heridas, a veces utilizaban antiguamente nuestras mamás, ¿no? Entonces es bacteriostática, fungistática, precipita proteínas más grupo sulfidrilo. Actúa más que todo sobre gram positivas si hacemos la comparación con las gram negativas, ¿no? Se puede utilizar como antiséptico de piel y heridas, incluso sobre estas otras patologías: psoriasis, piodermitis, dermatomicosis e impétigo. Está indicado sobre esto. Lo malo, produce irritación de piel, quemadura también. No se debe usar en quemaduras ni heridas abiertas, ¿no? Mucho cuidado. Y la plata, la sulfadiazina, más nitrato de plata, lo que hace es interactuar igualmente con las enzimas, proteínas y ácidos nucleicos del microorganismo. Actúa igual el espectro que los mercuriales, pero además va a actuar sobre virus y hongos. Dependiendo del porcentaje, obviamente tiene un efecto. Si es al 1%, va a ser germicida, es decir, va a actuar sobre todos ellos. Al 2% sobre el eczema húmedo, cuando de repente existe el antecedente de que la madre está cursando con un proceso de gonorrea y el bebé tiene que pasar por el canal de parto, entonces se puede utilizar en el recién nacido, ¿no? Puede utilizarse también como antisepsia de ojos, oídos, nariz y garganta. El argirol es el más utilizado del ejemplo de lo que es la plata.
Luego tenemos los oxidantes, el peróxido de hidrógeno, permanganato de potasio. El peróxido de hidrógeno, ¿cómo que lo conocemos nosotros? Agua oxigenada. Agua oxigenada, ¿no? No se olvide. Entonces, aquí ya se los coloqué. Efecto oxidante va a atacar lípidos, proteínas y el ADN bacteriano, espectro de acción, bacterias y virus. ¿Dónde vamos a utilizar? Obviamente donde haya necesidad de hacer limpieza, sobre todo en gangrena gaseosa. Este es un ejemplo de gangrena gaseosa. Imagínense, es una lesión extensa y obviamente acá se puede utilizar para hacer la limpieza. Debridación de úlceras isquémicas, antiséptico tópico al 3%. Irritante de mucosas, ojos, vías respiratorias, puede producir quemaduras también, por lo tanto no debe utilizarse por vía oral esta sustancia. Luego tenemos el permanganato de potasio, libera oxígeno en el detritus y obviamente actúa sobre lo que es la proteína microbial. Va a actuar sobre los hongos, sobre el virus del VIH y sobre la mayoría de las especies microbianas, ¿no? Dependiendo del porcentaje, obviamente igual va a tener su acción. Luego tenemos lo que son los fenoles, el cresol, el fenol y el cresol. Tenemos, son alcoholes aromáticos estos. El mecanismo de acción es que va a ser bactericida, va a lesionar el citoplasma y va a desnaturalizar la proteína. Es similar casi a la acción de todos. El espectro de acción, gram positivos, gram negativos, virus y hongos. El fenol en particular es desinfectante, pero de ropas, instrumentos y excretas. Mientras que el cresol, sobre todo, va a ser desinfectante de materia orgánica, es decir, de las excretas del paciente. Usos es desinfectante, ¿no? Entonces no nos olvidemos de eso. Luego tenemos este otro elemento que es el amonio cuaternario. Ya desde 1935 lo han estado utilizando. Los más conocidos son el cloruro de benzalconio y cetilpiridinio. Tiene una acción detergente y es muy buen desinfectante. Puede mezclarse con agua y alcohol si es que nosotros necesitamos la utilización. El espectro es bactericida, fungicida, virucida. Pero no va a eliminar lo que son las esporas. Y en particular el benzalconio va a actuar solamente sobre lo que es los gram positivos. Entonces podemos utilizar como antiséptico de piel y en algunos casos se ha utilizado este elemento para incorporar en lo que son los productos cosméticos, ¿no? El efecto adverso es que produce dermatitis de contacto, irritación de manos y también puede producir irritación nasal. Luego tenemos lo que son los detergentes aniónicos, catiónicos, anfóteros y enzimáticos. ¿A qué nos referiremos con aniónicos? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, cualquier detergente en sí lo que hace es disminuir lo que es la tensión superficial, de manera que va a permitir que se vaya a solubilizar el lípido y obviamente pueda ser destruido, ¿no? Esa es la manera como actúan los detergentes. Los aniónicos es lo que nosotros conocemos normalmente como los jabones que utilizamos, ¿no? Los catiónicos son más sobre todo usados en limpieza de piel antes de otros antisépticos, pero estos aniónicos son lo que nosotros utilizamos normalmente para hacer limpieza de piel y en algún grado de superficies, ¿no? Y los anfóteros obviamente son algún tipo de jabón que va a actuar tanto en medio ácido como en medio básico. ¿Cuál es su acción? Activo sobre bacterias, virus, hongos, usado para limpieza y desinfección. En los hospitales utilizamos este detergente enzimático porque tiene más propiedades. Va a actuar en base a enzimas, es decir, van a disolver otro tipo de sustancias que nos interesan dentro del hospital, por ejemplo, lo que es la sangre, mucosidades y van a actuar como bacteriostático, ¿no? Esto es lo que nosotros utilizamos normalmente en el hospital para hacer la desinfección de los instrumentos que utilizamos. ¿Cuál es la importancia, pero, de los jabones? ¿Por qué en nuestro medio se está pregonando tanto la utilización del jabón? ¿Qué es lo que ustedes han escuchado? ¿Por qué se preconiza tanto el lavado de manos con agua y jabón? Y no tiene que ser necesariamente un jabón desinfectante.
Incluso han definido que el simple jabón que utilizamos para lavar, o sea, el más simple de los jabones, es suficiente para que nos podamos nosotros hacer el lavado de manos. ¿Algo han revisado, algo han escuchado? Que es la única, o sea, el jabón es el único material que puede disolver la capa lipídica de los virus. La capa lipídica. ¿Esta imagen qué es? Esto que estamos viendo en esta estructura, ¿qué es? ¿Qué elemento será? Este redondito más una colita. ¿El jabón y el agua? No. ¿Un lípido? ¿Qué será? Sí, pero ¿qué tipo de lípido es? Tiene su nombre. Ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? En diferentes membranas hemos visto de la membrana bilipídica, pero ¿cómo se llama este elemento? Es un lípido, sí, pero ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre completo? Fosfolípido. Fosfolípido, ¿no? Entonces, la cabecita, si está en contacto con agua, ¿cómo se denomina? Hidrófila. Hay dos términos, ¿no? Hidrofóbica, hidrofílica. ¿Cuál será? Hidrofílica. Hidrofílica. Y entonces la colita, ¿cómo se está comportando? Hidrofóbica. ¿No? Esa es la manera como se está mostrando el fosfolípido por esa característica que tiene su estructura, ¿no? Si se dan cuenta, todo lo que está con redonditos, que es la cabecita, está en contacto con el agua, mientras que las colitas no pueden estar en contacto con el agua, por eso es que están en la parte interna, ¿no? Entonces, como acá dice, es un compuesto semisintético producto de la saponificación de una grasa animal o aceite vegetal y un álcali, que nos va a permitir eliminación de materia orgánica insoluble. Y una de esas es obviamente las sustancias que contienen lípidos. Entonces, de ahí que, ¿esto qué será? ¿A qué les hace recuerdo? ¿Un virus? ¿Qué tipo de virus? El coronavirus. ¿Por qué piensa que es el coronavirus? ¿Han revisado? ¿En algún momento se han tomado la molestia? Bueno, eso van a tener que hacer cuando lleguemos a esa parte de los antivirales, porque es algo nuevo, ¿no? Algo que no está escrito aún. Seguramente ya de aquí para adelante, cuando se vayan actualizando los libros, todos en general, seguramente ya van a tomarlo en cuenta también en cuanto a su estructura, su característica, describirán muchas cosas, ¿no? Sí, efectivamente es el coronavirus. Entonces dice, ¿cómo el jabón destruye el coronavirus? El virus está envuelto en una capa lipídica, eso que les he mostrado, de grasa, en otras palabras, que protege el material genético que está dentro, ¿no? Y estas cositas en rojo que ustedes miran son las proteínas que van a ayudar a que este virus se junte a la célula humana para poder ingresar y obviamente producir ahí la replicación y luego multiplicarse. Entonces, ¿qué es lo que hace el jabón? Acá está, ¿esto qué será? Estos elementos, ¿qué serán? Los fosfolípidos. Fosfolípidos, ¿no? Miren, acá dice la cabeza hidrófila, es afín al agua, y la cola hidrófoba, que va a ser afín a lo que son las grasas, aceites, ¿no? O sea, no se va a juntar con el agua. Y acá está la molécula de jabón. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente esta capa es la que va a destrozar y de esa manera va a hacer que el coronavirus se elimine, ¿no? Se fragmente y por tanto va a ser eliminado juntamente con el agua cuando nosotros hacemos el lavado de manos. Entonces, no se olviden que con esa acción simple no necesitan comprarse el mejor de los jabones desinfectantes. Puede ser cualquier jabón, el mismo jabón de lavar ropa, que es lo más que creo que todos lo tienen, es lo que pueden utilizar para hacer el lavado de manos, ¿no? Entonces es fundamental porque imagínense, con esa simple acción nosotros eliminamos al virus. No dejamos que ingrese al organismo por todas las cosas que pasan, ¿no? Entonces, como ustedes han visto, ¿qué saben del dióxido de cloro? ¿Qué piensan? Hemos hablado de las sustancias, no hemos hecho énfasis en particular, hemos hablado de lo que es la lavandina, que igual es una sustancia que contiene cloro.
Pero ahí está, ha aparecido esta otra, que es la de dióxido de cloro. ¿Qué piensan? Galia. No sé si estará Galia. Isabel. Doctora, he visto que, bueno, durante esta pandemia ha habido mucha gente que ha tomado dióxido de cloro, pero también he leído estudios donde, o sea, demostraban que estaba causando toxicidad en los pacientes, porque obviamente no, además de que no se sabe cómo tomarlo, o sea, la gente tomaba excesivamente. Entonces muchos han caído a los hospitales intoxicados con el dióxido de cloro. ¿Usted ha tenido experiencia? ¿Algún conocido, algún familiar, alguien? No, doctora, pero sí, Ninguna. o sea, de cercanos en mi casa, no, pero sí conocí a una persona, amiga de mi mamá, que empezó a tomar dióxido de cloro y según ella, eh, o sea, bueno, ella no sabía si le estaba haciendo bien o mal para lo del coronavirus, pero según ella sí le abría el apetito y le hacía cosas buenas, entonces hasta ahora siguen tomando en su casa. A pesar de que, o sea, ya sabe ella que ha causado muchos daños adversos en otras personas, ella cree que le causa beneficios. Ok. A ver qué piensa Jorge, si es que está. Jorge Cardoso. Gabriel Marca. Jorge, a ver, está. Sí, doctora. Experiencia que ha escuchado, porque en Tarija sé que han utilizado bastante, ¿no? Usted está en Tarija. Sí, doctora, aquí estaba bien fuerte eso, o sea, hablando del dióxido de cloro y todo eso. Y ¿Han sí, utilizado? familias, por ejemplo, tengo una tía que ha utilizado igual, un primo, creo que mi hermana igual lo utilizó, pero, o sea, no sé la verdad de la efectividad, no leí algo que sí estaba sustentado por un artículo científico, pero ahí ellas creen que igual les hizo bien. Creo que sí, me dijeron que tenían así algunos efectos, como que, pero ahí, digamos, ellos creen que igual les hizo bien. Ok. ¿Qué piensa Gabriel Marcas? No sé si está. No. ¿Está Juan Calderón? Sí, Juan. No escuché, doctora. Nada. No, bueno, Conocidos, familia. Yo sé que en la universidad, no sé si se ve con ustedes, han estado haciendo un estudio, ¿no? Les han, creo, sorteado algunos que tenían que tomar y otros que no. No sé, han comentado, la verdad, desconozco si será cierto esto. Sí es ¿Escucharon cierto, algo? sí es cierto, pero era con voluntarios. No era obligatorio, digamos, la gente que quería. No, era con voluntarios y de esos voluntarios se ha sorteado gente que tenía que tomar y gente que no tenía que tomar. Claro, como un estudio doble ciego, ¿no? Sí, Han aleatorio. visto aquí, o sea, claro, han visto quiénes tomarían y quiénes no. Ok, sí, sí comentaron que estaban haciendo el estudio. Lo cierto es que cuando hablamos de dióxido de cloro, como dicen las apreciaciones, o sea, habría que definir que eso que están tomando definitivamente tenga lo que debe tener, ¿no? Porque el preparado, cómo lo estarán realizando, la verdad desconozco la manera como explican la fisiopatología o decir el mecanismo de acción, porque supuestamente según ellos es un medicamento, por lo menos dentro de la sociedad a la que yo pertenezco de terapia intensiva, nosotros lo seguimos catalogando como un desinfectante, como ustedes han visto, ¿no es cierto? El cloro, desinfectante. ¿Para qué sirve? Para desinfectar piscinas utilizan esta sustancia del dióxido de cloro. Entonces, a ver, Cecilia. ¿Está Cecilia? Cecilia Fernández. ¿Algún comentario sobre el dióxido de cloro? Cecilia, ¿está? Nicole. No. Gabriel Sotillo. No. Iván. Tampoco. ¿Y Grover? ¿Está Grover? A ver, Grover. sí, sí, doctora.
¿Qué sabe Mm, usted? No solamente sé que estaba prohibido porque era les provocaba fallas respiratorias y que era bastante tóxico, como dicen doctora, no sabemos cómo lo usaba la gente, ni tampoco sé cómo más o menos lo usaría, porque solo sé que es un desinfectante nada más. Ok. O sea, en ningún momento se le ocurrió, no le dijeron que utilice. No, no, doctora. No, o sea, no pasó por frente. Bueno, a ver qué piensa el resto. ¿Qué han escuchado? ¿Qué experiencia han tenido? Por ahí ustedes han tomado, no lo sé. ¿Qué piensa Litsi? Aunque vamos a Buen día. hablarlo. Buen día. Según mi punto de vista, el dióxido de cloro es muy tóxico. En mi familia no lo hemos consumido, pero escuché de personas, o como dijo Isabel, de amigos así cercanos, y dicen que sí han recibido buenos resultados favorables para el COVID-19, pero no, según mi punto de vista no, porque el año pasado en Salud Pública habíamos tocado ese tema un poco y bueno, no hay estudios científicos que demuestren que sea una cura para el COVID-19. Ok. Ha sido bien complicado, ¿no? El tema de la pandemia. Ha llegado un momento en que si había alguna noticia, aunque no fuera real, pero que decía que de repente curaba, la gente lo iba a hacer. Sin pensarlo, lo iba a hacer. A ver, Yara, Buenos días, doctora. Bueno, buen yo día. sí he tenido un poco de experiencia con esto por parte de mi familia. Tengo familia allá en Potosí que cuando les aparece esta noticia han empezado a usar ellos, pero creo que se han aficionado mucho al dióxido de cloro porque según ellos decían que no solo era favorable para ellos para el COVID, sino para cualquier cosa. Si tenían alguna verruga o algo en la mano, se lo tomaban y supuestamente les curaba. Y para sus mascotitas, si tenían algo igual, les daban a las mascotas, a sus perritos. Entonces, no me gustaba mucho la idea y según yo también creo que había leído en alguna parte que tiene efectos adversos, pero bueno, no sé, creo que va por otro lado ya lo de usar el dióxido de cloro. Sí, así ha sido. ¿Cómo es que ha sucedido en nuestro país? O sea, si ustedes se acuerdan, o sea, uno escuchaba las noticias y ha llegado un momento incluso en el que el gobierno ha autorizado la utilización del dióxido de cloro en Bolivia, ¿no? Y en esas épocas, esto es, no sé si sale la fecha, creo que no sale la fecha, pero en ese entonces, cuando estaba, los casos eran terribles, las terapias en los hospitales estaban totalmente saturados. Ahora sí siguen saturados, pero no era tanta el requerimiento, ¿no? Entonces, imagínense que en ese entonces, el año pasado nomás, aparte de los pacientes que ingresaban con la patología, estaban ingresando los pacientes que se habían intoxicado con este dióxido de cloro, ¿no? Entonces era bien complicado. Este doctor es un intensivista que trabaja en el Hospital del Norte, es el doctor Virués. Entonces él es el que hacía la recomendación en ese entonces de que no utilicen este elemento, ¿no? Luego ya después de todo lo que había sucedido, recién la FDA se pronunció. ¿Se acuerdan, no? La FDA es la instancia que regula cualquier producto que se vaya a utilizar, ya sea con el tema alimentario, fármacos, etcétera. Entonces ellos ya dijeron de que era peligroso el dióxido de cloro y que no servía para los que dicen que pueden tratar o prevenir el coronavirus, ¿no? Entonces se ha pronunciado y de esa manera ya han empezado a definir y a poner en duda, digamos, eso que en primera instancia decía. Pero ¿qué pasó en nuestro país? Entonces había una gran discrepancia, ¿no? Decían, ¿qué es? Es un gas supuestamente amarillo. Lo que no podían explicar las personas que pregonaban esta sustancia es de, ellos decían que una vez que el oxígeno ingresaba por la vía digestiva, entonces el oxígeno pasaba por la membrana a la circulación y de la circulación llegaba a la parte respiratoria.
pero las personas entendidas en esta parte de la bioquímica no podían explicar cómo es que hacía ese procedimiento, ¿no? Entonces fue difícil, en realidad, como ustedes dicen, para que un medicamento sea aceptado, tiene que pasar fases. ¿Se acuerdan que hemos visto en las primeras clases? Fases, son 3 fases. Primero es experimental, tendrán que hacer en animales, y una vez que definan que no hace daño, pasan a utilizar en un cierto grupo de personas. Y cuando en ese grupo de personas definen que no ha pasado nada, recién pueden lanzar al mercado y luego va a haber otra fase donde van a definir si es que ha tenido algún efecto malo y obviamente después de años definirán retirarlo, ¿no? Entonces, no se tiene esos estudios en fases de lo que es el dióxido de cloro. Por eso es que se les sigue catalogando como un desinfectante, nada más, ¿no? Entonces ha habido muchas discusiones, puede dañar la salud, decía esta doctora, incluso hablan de que había envenenamiento, hablaban de que les producían anemia a algunos pacientes, ¿no? Y esta es la doctora, han debido escuchar su nombre, doctora boliviana Patricia Calispiri. Ella ha sido una de las impulsoras de la utilización de esta sustancia en Bolivia, ¿no? Que no causa toxicidad, explicaba, incluso hablaba de la utilización no solamente bioral, sino vía parenteral, algo mucho más complicado, ¿no? Y de repente ha habido universidades, acá no la mencionan a la de Sucre, ¿no? Pero que han intentado elaborar esa sustancia. Yo sé que aquí en Sucre igual, Bioquímica ha estado elaborando, ¿no? La sustancia del dióxido de cloro. En Tarija sí, sé que fue de frente, Oruro no tenía conocimiento. Y obviamente acá en Chuquisaca, pues el CEDES incorporó esta sustancia que elaboraba la universidad entre los medicamentos que se entregaban a las personas que cuando iban a hacer el rastrillaje salían la prueba positiva en sangre, entonces automáticamente le daban el PAG y le daban el dióxido, ¿no? Obvio que ahí no es obligatorio, ¿no? Le entregan y la persona definirá si lo tiene que tomar o no. De ahí es de que se ha definido pues que el dióxido de cloro, después de muchas discusiones, no tiene evidencia científica, como ustedes mencionan, no se ha demostrado que pueda tratar y curar lo que es el COVID. Y si ustedes han revisado, esta sustancia desde mucho más antes se ha estado utilizando para curar, creo, cáncer, o sea, un montón de enfermedades, ¿no? Entonces, cuando algo no es tan específico y es muy general, habrá que fijarse, porque creo que cura mágica, no, la verdad no conozco yo una cura mágica que uno tome, como decía Yara, ¿no? Que piensan que se está curando todo. Ahora, cuando algunas veces se hablan de que les abre el apetito, por ejemplo, esta sustancia, no sé si alguna vez la han visto, pero es una sustancia amarilla. Entonces podrían incluso no ser lo que están indicando y ser otro tipo de sustancia, ¿no? Que lo único que hace es producir esos efectos. Por ejemplo, hasta podría ser complejo B, ¿no? Que es lo que empieza a dar apetito a las personas. Entonces, muy complicado, muy difícil de definir. Tendría que hacerse un estudio muy claro, pero primero tendrían que hacerlo en la primera fase en animales de experimentación, ¿no? Una vez que definan que no ha sucedido nada, recién tendrían que pasar, y en este caso ahorita lo que están haciendo es haber saltado esa fase y pasar directamente al tema de la utilización en personas, ¿no? Entonces, sí causa daño, sí es mortal, no te automediques. La experiencia que nosotros hemos tenido en terapia intensiva ha sido muy nefasta, la verdad. Ha sido la utilización de esta sustancia casi por obligación de la familia y de entre los pacientes que han utilizado, pues los 2 han terminado falleciendo. Entonces, difícil saber si ha sido la sustancia la que le ha precipitado el fallecimiento o ha sido en realidad la misma evolución de la enfermedad, ¿no? La situación sigue siendo compleja, como se han dado cuenta con esto que hemos revisado nosotros, con algo tan simple y elemental que es el lavado de manos con jabón. Nosotros podemos matar a este virus que si ingresa a nuestro organismo hace catástrofes y en la que se está por venir es mucho peor. Entonces no se olviden del lavado de manos después, antes de ingresar a su casa cuando han salido, antes de tocar su cara, antes de tocar su nariz, sobre todo la cara, ¿no? El distanciamiento y el resto de cosas que pues tenemos que seguir nomás manteniendo mientras no pase toda esta situación y no podamos estar seguros de habernos librado de esta pandemia.
Entonces, no sé si tienen Doctora, alguna pregunta. De todas formas, bueno, lo vamos a revisar otra vez en prácticas. Eso va a quedar como tarea. mm, Igual se los voy a mandar como instructivo de que todo lo que ustedes hayan investigado, obviamente si pueden conseguir algún artículo para definir, ¿no? ¿Qué piensan acerca del dióxido de cloro? Sí, Isabel. doctora, disculpe, quería aprovechar este momento para decirles a mis compañeros que se vacunen, porque realmente yo me he vacunado con la vacuna china, que todos decían que era mala, y yo me he hecho un estudio de anticuerpos neutralizantes en otra ciudad para saber si la vacuna me había dado efecto, y he tenido 60% de anticuerpos, y esa es una respuesta excelente a la vacuna, y es una respuesta que normalmente solamente han ofrecido a las personas que se han vacunado con Pfizer. Y a pesar de que nosotros nos hemos vacunado con la vacuna china, es realmente alentador ver que he creado ese porcentaje de anticuerpos, y que todos nosotros los jóvenes podemos crear ese porcentaje de anticuerpos con una vacuna que supuestamente no es buena. Entonces, realmente vacúnense por ustedes y por sus familias, y sepan que la vacuna sí es buena y que sí está creando efecto en nosotros. Así es. Miren, hay muchas situaciones bien complejas, ¿no? Se supone que, por ejemplo, o sea, nosotros como personal de salud, ustedes que se están formando para médicos, se supone que tenemos que tener un poco más de conocimiento en este aspecto, ¿no? Y es complicado entender que haya profesionales médicos que rechacen la vacuna y busquen una vacuna de acuerdo a las noticias. En realidad, las vacunas, cualquiera es buena, porque al final es la opción que tenemos para definir y luchar con nuestra enfermedad, ¿no? De que pueda haber riesgos, etcétera, están, nadie los niega. Esto es como en algún momento les han de explicar, es voluntario, pero no queda más que tomar esa opción, como les vuelvo a reiterar, porque no sabemos cómo va a venir. Suponen que esta cuarta, no sé si ya les habrán dado la segunda dosis a ustedes o solamente les han dado la primera, pero esta cuarta ola han indicado que va a ser de las personas que no se hayan vacunado y va a ser nefasto. Ahora, no sé si sea tan real, habrá que ver cuando nos toque a nosotros estar en esa cuarta ola, ¿no? Pero lo cierto es que es lo que tenemos a mano. Y simplemente, pues nada, como les vuelvo a reiterar, si en algún momento la decisión siempre es personal, ¿no? De que yo quiera o no quiera vacunarme. Y obviamente si no me voy a vacunar, porque hay personas muy cerradas también para el tema de una vacunación, y se les respeta porque al final es su organismo, ¿no? Pues obviamente tienen que tener las medidas más estrictas, pues. No sacarse el barbijo, no ir a reuniones, el distanciamiento y de preferencia no saldrán de casa, ¿no? Porque particularmente, por ejemplo, mi mami no cree en la vacuna. Es una persona mayor, no le voy a obligar a vacunarse. Entonces es bien complejo, o sea, la situación individual es bien complicada, pero entonces, ¿cuál es la solución? Pues no salir de casa, ¿no? No salir de casa, no exponerse y bueno, pero es bien complejo, como les vuelvo a reiterar. Entonces, la recomendación y la experiencia que les comenta su compañera tienen que escuchar y analizar también, ¿no? Ok, jóvenes, entonces nos estaríamos viendo mañana en la parte teórica a las 7 de la mañana. Pues que tengan un buen día, se cuidan. Esperen un ratito, voy a sacar la lista, por favor, siempre me olvido. La lista les sacaré para que estén. Ok, jóvenes, ya pueden salir. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego.